Hay heridas que no sangran pero drenan el alma gota a gota, hasta que no queda más que un vacío que hace eco. Me llamo Daniel, y esta es la historia de cómo abandoné a mi familia jurando no volver jamás, y de cómo regresé de rodillas, implorando algo que creí que nunca necesitaría, perdón. Todo comenzó una tarde de domingo, de esas en que el sol entra por la ventana y hace bailar el polvo en el aire. Estaba en la sala de la casa de mis padres, hojeando revistas de arquitectura mientras mi mamá preparaba la comida en la cocina. El olor de los frijoles en la olla, mezclado con el aroma del ajo sofriéndose, me provocaba una sensación extraña, algo entre consuelo y asfixia. Esa casa siempre tuvo ese efecto en mí. Era mi puerto seguro y mi prisión al mismo tiempo. Mi papá entró por la puerta principal cargando bolsas del mercado. Tenía ese aspecto cansado de siempre, los hombros encorvados por el peso de décadas trabajando en la construcción. Sus manos callosas sostenían las asas con firmeza, pero noté un leve temblor en los dedos. Estaba envejeciendo, aunque nunca lo admitiera. Mi hermana menor, Leticia, bajó corriendo las escaleras como de costumbre, con el celular pegado a la mano y los audífonos colgándole del cuello. En ese momento no sabía que sería la última tarde tranquila que tendríamos juntos por mucho tiempo. Tenía 28 años, un título de arquitecto colgado en la pared de mi cuarto y una carrera prometedora empezando a tomar forma. 3 meses antes me habían contratado en un despacho reconocido en Sao Paulo. El salario era bueno, las perspectivas mejores. Me sentía en la cima del mundo, como si por fin hubiera conquistado mi lugar al sol después de años partiéndome el lomo en la facultad y haciendo prácticas mal pagadas. Pero había un problema que crecía dentro de mí como un tumor silencioso. Mi orgullo. Yo creía que lo había logrado todo solo, que mi éxito era fruto exclusivo de mi esfuerzo, de mi inteligencia, de mi dedicación. Olvidé convenientemente todas las veces que mi papá trabajó doble turno para pagar mi universidad privada. Olvidé las noches en que mi mamá cosía ropa por encargo para complementar el ingreso y asegurar que yo tuviera material de estudio. Olvidé que Leticia renunció a un intercambio para que yo pudiera hacer un curso de especialización. Simplemente lo olvidé, o quizá nunca lo quise ver. Esa tarde, después de comer, mi papá me llamó al patio para platicar. Tenía esa mirada seria, medio preocupada, que yo conocía tan bien. Nos sentamos en la banca de madera que él mismo había construido años atrás, bajo el árbol de jabuticaba que daba frutos cada primavera. Encendió un cigarro, cada vez lo hacía menos por la presión de mi mamá, y guardó silencio unos minutos, solo mirando cómo las hojas se mecían con el viento. Entonces habló de dinero, de las cuentas atrasadas, del techo que había que reparar antes de las lluvias de verano, de las medicinas de mi abuela que estaban cada vez más caras. No pidió nada directamente, pero yo sabía a dónde iba esa conversación. Quería que ayudara. Al fin y al cabo ahora tenía un buen trabajo, un sueldo que, en su cabeza, probablemente parecía una fortuna. Sentí algo arder dentro de mí. No era exactamente rabia. Era algo más denso, más corrosivo. Era resentimiento mezclado con una sensación de injusticia que yo mismo fabriqué en mi cabeza. Yo acababa de empezar mi vida. Tenía planes. Quería comprar un carro nuevo, amueblar mi departamento rentado, viajar, disfrutar después de tantos años de sacrificio. Y ahí estaba mi papá, pidiéndome que volviera a ser la solución de los problemas de siempre. Respiré hondo y dije que necesitaba pensarlo. Mi papá asintió. Dio la última calada y apagó el cigarro en un cenicero improvisado de lata. Puso la mano en mi hombro, apretó apenas y entró a la casa sin decir más. Ese gesto, que debió haber sido reconfortante, me molestó profundamente. Era como si me estuviera cobrando algo que yo nunca pedí de ver. En las semanas siguientes, la situación en casa se tensó. Mi mamá empezó con comentarios indirectos sobre lo difícil que estaba pagar las cuentas. Leticia dejó de buscarme para platicar, como si supiera que algo andaba mal pero no quisiera involucrarse. Mi papá simplemente guardó silencio, volviendo a su modo taciturno de siempre,
trabajando de sol a sol y llegando demasiado cansado para cualquier conversación. Yo, por mi parte, empecé a evitar las visitas. Inventaba excusas, proyectos en la oficina, plazos apretados, reuniones importantes. La verdad es que no quería enfrentar esa realidad. No quería sentir el peso de sus expectativas sobre mis hombros. Quería ser libre para vivir mi vida, para disfrutar mi éxito sin tener que cargarlos conmigo. Hasta que llegó el punto de quiebre. Mi mamá me llamó un jueves por la noche. Su voz estaba temblorosa, cargada de una emoción que rara vez oía en ella. Mi papá había tenido un accidente en la obra. Nada grave, según dijo, pero lo suficiente para dejarlo fuera del trabajo algunas semanas. Sin trabajo, sin sueldo. Y las cuentas seguían llegando. Ella no pidió dinero directamente. Solo contó lo ocurrido y se quedó en silencio al otro lado de la línea, esperando que yo ofreciera ayuda. Pero no la ofrecí. Balbuceé algo sobre esperar que él mejorara pronto y colgué con la excusa de que tenía una llamada importante que atender. Esa noche no pude dormir. Me volteé en la cama, mirando el techo de mi departamento con aire acondicionado, oyendo el silencio artificial de la gran ciudad. Mi conciencia gritaba, pero mi orgullo gritaba más fuerte. Me convencí de que estaban intentando manipularme, usarme, chuparme el dinero ahora que por fin estaba logrando algo en la vida. Al día siguiente tomé una decisión. Le envié un mensaje largo a mi mamá. Escribí que necesitaba enfocarme en mi carrera, que no podía seguir siendo la solución de todos los problemas de la familia, que cada quien tenía que arreglárselas como pudiera. Terminé diciendo que por un tiempo no los visitaría, que necesitaba espacio para construir mi propia vida sin interferencias. Su respuesta llegó horas después, corta y dolorosa. Solo escribió que respetaba mi decisión y que las puertas siempre estarían abiertas cuando quisiera volver. Pero entre líneas sentí lo que realmente quería decir. Decepción, tristeza, incredulidad. Y en vez de hacerme reconsiderar, eso solo endureció más mi corazón. Bloqueé a todos en redes. Dejé de contestar llamadas. Me zambullí en el trabajo como si eso pudiera llenar el vacío que empezaba a crecer dentro de mí. Mis colegas comentaban que yo estaba dedicado, enfocado, ambicioso. Gané elogios del jefe, asumí proyectos más grandes, empecé a ganar más. Por fuera, todo parecía perfecto. Por dentro, algo se pudría en silencio. Los meses pasaron como hojas llevadas por el viento, rápidos y sin peso aparente. Me lancé al trabajo con una voracidad que impresionaba incluso a los más workaholics del despacho. Llegaba antes que todos, salía después que todos, me llevaba proyectos a casa los fines de semana. Mi departamento, que antes era solo un lugar para dormir, empezó a llenarse de muebles nuevos, una televisión de última generación, una computadora potente para trabajar en casa. Compré el carro que tanto quería. Un sedán negro reluciente que estacionaba en el garaje del edificio con un orgullo casi infantil. Cada mañana, al subirme a ese carro, sentía que me había probado algo a mí mismo. Lo logré. Vencí. No necesitaba a nadie. Hice amigos nuevos, gente de mi círculo profesional que frecuentaba los mismos bares caros, que hablaba de inversiones y viajes internacionales. Salíamos cada viernes. Bebíamos vinos que costaban más que la despensa del mes de mi mamá. Comíamos en restaurantes donde el plato principal tenía nombre en francés y porciones de gourmet. Me sentía parte de un mundo distinto, superior, un mundo donde las preocupaciones eran otras, más sofisticadas, menos asfixiantes. Conocí a Mariana en uno de esos happy hours. Era abogada, trabajaba en un despacho grande, tenía ese aire de seguridad que me atrajo de inmediato. Empezamos a salir, nada serio al principio, solo cenas y conversaciones sobre el trabajo. Venía de una familia bien acomodada, padres empresarios, hermanos exitosos. Cuando hablaba de su familia, sentía una punzada rara en el pecho, pero la empujaba a algún rincón oscuro de la mente. Mariana nunca preguntó por mi familia. Yo mencionaba vagamente que mis padres vivían en el interior, cambiaba de tema y ella nunca insistía. Era conveniente, cómodo.
Yo podía ser solo Daniel, el arquitecto prometedor, sin cargar el peso de una historia que yo mismo había decidido enterrar. En la oficina me ascendieron. Pasé a liderar un pequeño equipo y a ganar un sueldo que 3 años antes me habría parecido imposible. Mi jefe me llamaba talento raro. Decía que tenía un futuro brillante en la empresa. Cada elogio alimentaba mi ego. Cada proyecto concluido me hacía sentir más validado. Estaba construyendo un imperio personal, ladrillo a ladrillo, y creía que eso era todo lo que importaba. Pero la vida tiene un modo peculiar de recordarnos que no todo lo que brilla es sólido. Un martes cualquiera, estaba revisando planos cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo me hizo contestar. Del otro lado, una voz femenina y formal se identificó como enfermera del Hospital São Lucas. La sangre se me heló antes de que terminara la frase. Mi papá había sufrido un infarto. Estaba en la UCI. La situación era estable pero delicada. Necesitaban avisar a la familia. Consiguieron mi número gracias a Leticia, que lo guardó aunque yo hubiera bloqueado a todos. Colgué con las manos temblando. Miré alrededor de la oficina, a los colegas concentrados en sus pantallas, a los proyectos esparcidos sobre mi escritorio, a ese mundo que yo había construido con tanto empeño. Y de repente, nada de eso parecía real. Era como si hubiera vivido dentro de una burbuja de vidrio que acababa de resquebrajarse, dejando entrar la realidad por las grietas. Tomé mi mochila, murmuré algo sobre una emergencia y salí corriendo. Me subí a mi carro reluciente, ese símbolo de éxito, y conduje por las calles de São Paulo sin realmente prestar atención al tráfico. Mi mente estaba en otro lado, volviendo meses atrás, repasando cada decisión, cada palabra no dicha, cada llamada ignorada. El viaje hasta el interior duró 3 horas que parecieron 3 días. Cada kilómetro recorrido era una capa de barniz que se desprendía, revelando la verdad desnuda debajo. Había abandonado a mi familia cuando más me necesitaban. Convertí a personas que me amaron incondicionalmente en fantasmas incómodos, que no cabían en mi nueva vida. Llegué al hospital cuando el sol ya se estaba poniendo. El edificio viejo y descolorido contrastaba brutalmente con los hospitales privados, a los que me había acostumbrado en São Paulo. Las paredes descascaradas, el olor a desinfectante mezclado con comida de charola flotando en el aire. La recepcionista me indicó el camino a la UCI con la mirada cansada de quien ya ha visto demasiado sufrimiento. Subí las escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Cada escalón pesaba toneladas. El corazón me latía descompasado, no por el esfuerzo físico, sino por el miedo a lo que encontraría arriba. Miedo de mirar a mi mamá, a mi hermana. Miedo de ver a mi papá frágil. Miedo de enfrentar por fin al monstruo en que me había convertido. Al llegar al pasillo de la UCI, vi a mi mamá sentada en una banca de plástico verde deslavado. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más delgada, con canas que antes no tenía. Sostenía un bolso viejo en el regazo, los dedos entrelazados con fuerza, como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Leticia estaba a su lado, los ojos enrojecidos, el rostro marcado por el llanto. Me detuve a unos metros. La voz me falló cuando intenté llamarlas. Fue Leticia quien me vio primero. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante vi una mezcla de alivio y rabia cruzarle el rostro. Ella tocó a mi mamá, que levantó la cabeza lentamente. La mirada de mi mamá fue como un puñetazo en el estómago. No había rabia ni reproche, solo una tristeza profunda y antigua, el tipo de tristeza que se instala en los huesos y no se va. No dijo nada. Solo me miró, como si estuviera viendo a un extraño con el rostro del hijo que crió. Caminé hacia ellas con pasos inseguros. La voz me salió ronca, apenas audible. Pregunté cómo estaba él. Leticia respondió, conteniendo las lágrimas. El infarto había sido severo. Estaba sedado. Los médicos no sabían aún el pronóstico. Las próximas 48 horas serían críticas. Me senté junto a mi mamá, manteniendo una distancia respetuosa, como desconocidos compartiendo una sala de espera. El silencio entre nosotros era denso, palpable,
lleno de cosas no dichas flotando como fantasmas. Quise decir tantas cosas, pero las palabras se me atoraban en la garganta, demasiado pesadas para salir. Entonces noté algo que me destrozó por dentro. La ropa de mi mamá estaba gastada, remendada en algunos lugares. Sus zapatos tenían la suela despegada al frente. El cierre del bolso estaba roto y amarrado con un cordón improvisado. Leticia llevaba una blusa que reconocí de la prepa, con al menos 5 años encima. Ellas estaban pasando necesidades reales, y yo, mientras tanto, había gastado en una botella de vino lo que habría cubierto la despensa de una semana para ellas. Sentí la bilis subir a la garganta, una náusea aplastante que no tenía nada que ver con hambre o enfermedad. La noche en la UCI se arrastró como un animal herido. El reloj en la pared parecía haber olvidado cómo funcionar. Cada minuto duraba una eternidad. Las enfermeras entraban y salían del cuarto de mi papá con expresiones neutras y profesionales que no revelaban nada. Cada vez que se abría la puerta, el corazón se me salía del pecho temiendo lo peor. Mi mamá permaneció sentada en esa banca por horas, inmóvil como una estatua, con los ojos fijos en la puerta. No comió, no bebió agua, no fue al baño. Solo se quedó sentada esperando, con esa paciencia infinita que solo las madres tienen. Leticia intentó convencerla varias veces de tomar un café, de comer algo, pero ella solo negaba con la cabeza sin apartar la vista de la puerta. Quise ofrecer algo, levantarme a traer comida, agua, cualquier cosa que compensara mínimamente mi ausencia. Pero cada vez que reunía valor, la voz moría antes de nacer. No tenía derecho. No tenía autoridad moral. Había perdido el privilegio de cuidarlas cuando decidí que mi vida nueva era más importante. Como a las 10 de la noche, un médico salió a hablar con nosotros. Era joven, de mi edad quizá, con ojeras profundas de guardias interminables. Explicó con términos que apenas comprendía que mi papá estaba estable, pero que el corazón había sufrido daños significativos. Necesitarían más estudios por la mañana para evaluar si requería cirugía. Por ahora, era cuestión de esperar y rezar. Mi mamá agradeció con voz débil. El médico asintió y volvió a entrar. Leticia se derrumbó, por fin soltando las lágrimas que había contenido. Se volteó, los hombros temblando con un llanto silencioso. Extendí la mano instintivamente para tocar su hombro, ofrecer consuelo, pero ella se apartó. El rechazo fue una hoja afilada cortando lo que quedaba de mi corazón. Pasada la medianoche, mi mamá aceptó ir a la cafetería del hospital a tomar un café. Leticia la acompañó, dejándome solo en el pasillo. Me senté en esa banca dura y miré mis manos, las mismas con las que firmaba proyectos importantes, cerraba negocios y dirigía un equipo. Manos que no habían hecho absolutamente nada por las personas que realmente importaban. Empecé a recordar, no por elección, sino porque los recuerdos venían en oleadas implacables. Recordé el día de mi graduación, cuando mi papá se levantó a las 4 de la mañana para manejar hasta São Paulo, porque no quería perderse la ceremonia. Llevaba un traje viejo, demasiado ajustado de hombros porque había subido unos kilos, pero con brillo en los ojos. Brillo de orgullo, de realización, como si mi diploma fuera suyo también. Y lo era, de algún modo. Estaba escrito con el sudor de sus madrugadas en la obra. Recordé a mi mamá cosiendo uniformes escolares hasta tarde, los dedos curtidos moviendo la aguja con precisión automática, mientras yo estudiaba en la mesa de la cocina. Nunca se quejó del cansancio, nunca dijo que era difícil. Solo cosía en silencio, y a fin de mes, mágicamente, aparecía el dinero para pagar mi colegiatura. Recordé a Leticia, con 16 años, renunciando al intercambio que soñaba hacer, diciendo que no era importante, que podría ir después. Años más tarde supe por casualidad que había sido seleccionada y tenía una beca parcial, pero el dinero faltante se desvió para pagar mi especialización. Ella nunca me lo contó, nunca me cobró, solo sonrió y dijo que estaba bien. Cada memoria era una piedra apilándose sobre mi pecho, levantando una montaña de culpa que me asfixiaba. No solo había abandonado a mi familia,
Había cometido la peor traición, la de la ingratitud. Tomé todo lo que me dieron. Lo convertí en éxito personal. Y luego fingí que lo hice solo. Cuando mi mamá y Leticia regresaron, yo tenía el rostro entre las manos. Se sentaron otra vez, manteniendo esa distancia segura, esa barrera invisible pero sólida. El café se enfrió en las manos de mi mamá sin que bebiera un sorbo. Leticia tecleaba en el celular, respondiendo mensajes de familiares y amigos que pedían noticias. Como a las 3 de la mañana, no soporté más el silencio. La voz me salió rota, quebrada por una emoción que ya no podía contener. Pedí perdón. No fue una disculpa elaborada ni elocuente como los discursos aprendidos en el mundo corporativo. Fue un ruego simple, crudo, desesperado. Me equivoqué. Perdón. Por favor. Mi mamá giró el rostro hacia mí. Sus ojos estaban secos ahora, pero cargaban una profundidad de dolor que ninguna lágrima podría expresar. No dijo nada. Solo me miró, como si escudriñara mi alma buscando saber si esas palabras eran reales o solo otra manipulación. Leticia soltó un bufido, cargado de amargura. Por fin habló y sus palabras fueron cuchillos precisos. Dijo que yo aparecía ahora, después de meses, solo porque había pasado una tragedia. Preguntó dónde estaba cuando el refrigerador se descompuso, y pasaron una semana comiendo comida echada a perder porque no había dinero para arreglarlo. ¿Dónde estaba cuando mi mamá se enfermó de tanto trabajar y no había dinero ni para consulta? ¿Dónde estaba cuando ella, Leticia, tuvo que congelar la universidad porque no podía pagar y trabajar a la vez? Cada pregunta era un golpe. No tenía respuesta. No había justificación. Yo estaba gastando en frivolidades mientras ellas se hundían. Construía una vida de apariencias mientras apenas podían sobrevivir. Era un monstruo. Peor, porque los monstruos no conocen el amor. Yo sí lo conocía. Lo recibí toda la vida, y pagué con abandono. Quise explicar, decir que estaba ciego, que el orgullo me consumió, que me perdí en el camino. Pero todas las palabras sonaban vacías, inadecuadas. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar lo injustificable? Mi mamá habló al fin. Su voz era baja, cansada, sin energía para la rabia o la acusación. Dijo que estaba contenta de que hubiera venido, que a mi papá le gustaría saber que yo estaba ahí. No había perdón en esas palabras, pero tampoco rechazo absoluto. Era una constatación neutra. Reconocer mi presencia física sin validación emocional. El amanecer llegó despacio, pintando el cielo de naranjas que contrastaban con la blancura artificial del hospital. Las enfermeras cambiaron de turno, rostros cansados sustituidos por otros descansados. Un carrito de desayuno pasó por el pasillo esparciendo olor a pan y café que mi estómago rechazó. Hacia las 7 el médico regresó con noticias. Mi papá había despertado de la sedación. Estaba consciente, respondiendo a estímulos. Aún débil, pero con signos positivos. Podíamos visitarlo de uno en uno, 5 minutos. Mi mamá entró primero, claro. Se quedó 10 minutos, no 5. Nadie tuvo corazón para cronometrarla. Cuando salió, por fin tenía lágrimas en los ojos, pero algo había cambiado en su rostro. Un alivio tenue, una esperanza frágil. Leticia entró después. Se quedó sus 5 minutos exactos y salió secándose los ojos. Luego llegó mi turno. El médico me miró con cierta vacilación, como si supiera algo. Quizá mi mamá o Leticia le habían contado. Pero solo asintió señalando la puerta. Al entrar al cuarto de la UCI, el olor a antiséptico y medicamentos me golpeó como un muro. Había equipos por todas partes, tubos, cables, monitores parpadeando con números y gráficos que yo no entendía. En medio de todo, estaba mi papá. Parecía haber encogido. El hombre robusto que cargaba sacos de cemento en la espalda y trepaba andamios estaba ahora acostado, empequeñecido, frágil, conectado a máquinas que mantenían su corazón en ritmo. Su piel tenía una palidez grisácea. Sus labios, agrietados.
pero lo peor eran sus ojos. Cuando me vio, abrió un poco más los ojos. Hubo un destello de algo. Sorpresa tal vez, o incredulidad. Frunció las cejas e intentó moverse, pero los tubos lo impedían. Abrió la boca para formar palabras. Su voz salió como un susurro áspero. Me acerqué con pasos vacilantes. Las rodillas me temblaban tanto que pensé que me caería. Me detuve a su lado, mirando a ese hombre que alguna vez me pareció indestructible, un gigante capaz de resolver cualquier problema. Ahora estaba ahí, vulnerable, roto, y yo era parcialmente responsable. Susurró mi nombre, solo eso. Daniel. Y la forma en que lo dijo, con tanta debilidad, y al mismo tiempo, con un resquicio de calidez, me derrumbó por completo. Caí de rodillas junto a la cama, tomé su mano con cuidado, temiendo lastimarlo, y me deshice. Lloré como no lloraba desde niño. Sollozos profundos, lágrimas que ardían, el cuerpo entero temblando. Pedí perdón entrecortado por los sollozos, una letanía desordenada de arrepentimiento y vergüenza. Dije que había sido un idiota, un ingrato, un hijo terrible, que él no merecía eso, que ninguno de ellos lo merecía. Mi papá apretó mi mano con la poca fuerza que tenía. Era un apretón débil, pero lleno de significado. No dijo, está bien, porque no lo estaba. No dijo que me perdonaba porque el perdón no se entrega en 5 minutos de visita en la UCI. Solo apretó mi mano y cerró los ojos, demasiado cansado para lidiar con emociones tan pesadas. Una enfermera tocó suavemente mi hombro, indicando que mi tiempo había terminado. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Intenté recomponerme. Le prometí a mi papá que volvería, que no me iría de nuevo, que esta vez sería distinto. No sé si me creyó, no sé si yo mismo lo creía. Salí tambaleándome. En el pasillo, mi mamá y Leticia me observaron. Vieron mi estado. Vieron que me había desmoronado por completo. No preguntaron, no ofrecieron consuelo. Solo se sentaron de nuevo en la banca, y yo a su lado, manteniendo la distancia que yo mismo había creado. Los días siguientes se volvieron una rutina dolorosa. Dormía en el carro, en el estacionamiento del hospital. Me aseaba como podía en los baños públicos. Comía sándwiches malos de la cafetería. Mi mamá y Leticia iban y venían de la casa, pero yo no me sentía con derecho a pedirles aventón ni a invadir su espacio. Mi jefe llamó varias veces. Contesté rápido. Dije que estaba resolviendo una emergencia familiar y que volvería en cuanto pudiera. Fue comprensivo al principio, pero la comprensión tiene fecha de caducidad en el mundo corporativo. Al 4.º día dejó claro que mi ausencia comprometía proyectos importantes. Dije que entendía, colgué y no volví a llamar. Mariana mandó mensajes preocupada. Preguntó qué pasaba, si estaba bien, cuándo volvería. Respondí con evasivas. Era complicado, necesitaba tiempo. Se molestó por la falta de claridad y, eventualmente, dejó de escribir. No la extrañé. Me di cuenta de que esa relación, como todo en mi vida reciente, era superficial, construida sobre cimientos falsos. Mi papá fue mejorando gradualmente. Al 3.er día le retiraron algunos tubos. Al 5.º pudo hablar con más claridad. Al 7.º lo trasladaron a una habitación común. Con cada pequeña mejora sentía alivio mezclado con culpa. Alivio porque se recuperaba. Culpa porque no debía haber esperado una tragedia para volver. Durante esos días observé a mi mamá y a Leticia de lejos. Vi cómo se relevaban, cómo se cuidaban una a la otra, cómo compartían lo poco que tenían con una generosidad que me avergonzaba. Llevaron comida hecha en casa y la compartían conmigo sin que yo lo pidiera. No por bondad gratuita, sino porque simplemente no podían verme pasar hambre. Incluso después de todo, empecé a notar cosas que antes me eran invisibles. La forma en que mi mamá contaba monedas antes de comprar cualquier cosa en el hospital. Cómo Leticia revisaba 3 veces el cambio. No por desconfianza,
sino porque cada centavo importaba. Cómo tomaban camiones atestados para ahorrar, mientras yo tenía en el estacionamiento un carro que valía más que todas sus posesiones juntas. Una tarde, mientras esperábamos resultados de otro examen de mi papá, me acerqué a la recepción y pregunté por la cuenta del hospital. La recepcionista revisó en el sistema y me mostró el monto acumulado. Se me revolvió el estómago. Eran miles de reales en procedimientos, medicamentos, estancias. Y eso era apenas el principio. La cirugía que probablemente necesitaría costaría aún más. Pregunté a nombre de quién estaba la cuenta. Revisó otra vez y dijo que a nombre de mi mamá. Saqué la cartera, tomé mi tarjeta y pedí traspasar todo a mi nombre. La recepcionista dudó. Dijo que necesitaba la autorización de la responsable actual. Insistí. Soy el hijo. Quiero asumir la responsabilidad. Me pidió esperar y fue a consultar. Volvió minutos después con formularios. Firmé sin leer demasiado. Pasé la tarjeta. Configuré el pago. Cuando terminó sentí que me quitaban un gran peso de encima. No era redención, pero era un comienzo. Era la primera acción concreta además de llorar y pedir perdón. Regresé al pasillo donde mi mamá y Leticia esperaban. Me senté de nuevo. Guardé silencio unos minutos para reunir valor. Entonces les conté lo que acababa de hacer. Dije que había asumido todos los gastos del hospital, que no tendrían que preocuparse por eso. Mi mamá me miró lentamente. Tenía los ojos vidriosos, pero su expresión era demasiado compleja para descifrarla. No era solo gratitud. Había algo más. Una mezcla de alivio y tristeza. Como si se alegrara de la ayuda pero le doliera que hubiera tenido que llegar a este punto para que yo hiciera algo. Leticia no dijo nada. Cruzó los brazos y desvió la mirada. Su silencio fue más elocuente que 1000 palabras. Estaba pensando lo mismo que yo. Eso era lo mínimo. No era generosidad. Era obligación. Era pagar una deuda que yo quise fingir que no existía. En los días siguientes, hice más. Pregunté por las cuentas de la casa, qué estaba atrasado, qué necesitaba pagarse. Mi mamá se resistió al principio, que no era necesario, que ellas se las arreglarían. Pero insistí, por primera vez en meses, insistí en algo que no se trataba de mí. Descubrí que debían 3 meses de renta, que el refrigerador se había descompuesto y estaban usando una caja de hielo para conservar comida, que Leticia había congelado la universidad porque no podía pagar la colegiatura y trabajar a la vez para ayudar, que mi mamá hacía limpiezas en casas, trabajo pesado para su edad, solo para poner comida en la mesa. Cada dato era un puñetazo. Cada detalle revelaba la profundidad de mi negligencia. Mientras yo gastaba en tonterías, ellas luchaban por sobrevivir. Mientras yo construía una vida de apariencias, ellas se hundían en necesidades reales. Tomé el celular e hice una serie de transferencias. Pagué la renta atrasada y adelanté 3 meses. Envié dinero para un refrigerador nuevo. Transferí lo necesario para que Leticia reactivara su matrícula. No era caridad, era justicia. Era devolver una fracción de lo que habían invertido en mí. Mi mamá lloró cuando vio las notificaciones. No era un llanto de felicidad. Era otra cosa, más profunda, más complicada. El llanto de quien cargó un peso imposible por demasiado tiempo, y de pronto siente los hombros alivianarse. Me abrazó por primera vez desde que había vuelto. Fue un abrazo vacilante, como si no estuviera segura de poder hacerlo, pero necesitara hacerlo. Leticia no reaccionó con la misma emoción. Agradeció con un gesto, pero en sus ojos aún había dolor. Yo lo entendía. El dinero no compra perdón. El dinero no borra meses de abandono. Era solo el primer paso de un camino largo. 2 semanas después del infarto, mi papá recibió el alta. Los médicos fueron claros con las restricciones. Nada de esfuerzo físico, dieta estricta, seguimiento cardiológico constante. No podría volver a la construcción, al menos no pronto. Tal vez nunca. La noticia cayó como una losa. Mi papá tenía apenas 54 años, pero su cuerpo había sido exprimido más allá del límite.
Décadas cargando peso, subiendo andamios, trabajando bajo el sol habían cobrado factura. Y ahora, justo cuando más necesitaba trabajar para pagar las consecuencias del desgaste, estaba imposibilitado. Lo ayudé a volver a casa. Fue la primera vez que entré ahí desde que me fui meses atrás. Todo parecía más pequeño, más gastado. Las paredes pedían pintura, el sofá estaba hundido, las cortinas deslavadas por el sol. Pero había algo que mi departamento caro nunca tuvo: vida. Había fotos en la pared, recuerdos, historia. Había amor enraizado en cada rincón, aunque dolido. Mi papá se sentó con cuidado en la poltrona vieja, cada movimiento lento y calculado. Se veía 10 años mayor que 2 semanas antes, pálido, ojeroso. Pero estaba vivo, estaba en casa, estaba con la familia. Eso era lo que importaba. Me senté en el sofá, junto a mi mamá y Leticia. Por primera vez, la distancia entre nosotros parecía un poco menor. No era cercanía todavía, pero tampoco el abismo de antes. Era un espacio de posibilidad, una chance de reconstrucción. Mi papá me miró un largo momento. Luego, con voz débil pero firme, habló. Dijo que estaba contento de que hubiera vuelto, que me extrañó todos los días, que, aunque dolido y decepcionado, nunca dejó de amarme. Sus palabras eran simples, directas, sin adornos, y por eso, devastadoras. Siguió. Dijo que entendía mi deseo de volar solo, de construir mi vida, pero que la familia no era una prisión, sino una red de seguridad. No era un peso, sino cimiento. Él también había fallado, admitió. Había puesto expectativas sobre mí. Había supuesto que me haría cargo sin preguntar. Pero eso no justificaba mi abandono. Cada palabra suya era una lección de humildad. Ese hombre, debilitado y sufrido, aún tenía la grandeza de reconocer sus fallas mientras señalaba las mías. No me condenaba. Me estaba educando. Una vez más, como siempre lo hizo. Mi mamá tomó la palabra. Dijo que perdonar era distinto a olvidar, que me perdonaría porque era mi madre, porque el amor de madre no tiene lógica ni condición, pero que la confianza habría que reconstruirla ladrillo a ladrillo, y que tendría que probar, con acciones y con tiempo, que mi regreso era genuino. Leticia guardó silencio, pero su silencio era elocuente. Era la más lastimada, la que más sufrió consecuencias directas de mi ausencia. Mientras yo ascendía profesionalmente, ella congelaba la carrera. Mientras yo compraba frivolidades, ella renunciaba a sus sueños. No estaba lista para perdonarme, y yo lo respetaba. Me quedé esa noche en su casa. Dormí en mi cuarto de antes, que ahora funcionaba como bodega. La cama estaba cubierta de cajas, ropa vieja, objetos sin uso. Organicé un espacio. Me acosté en ese colchón que conocía cada curva de mi cuerpo, y miré el techo donde aún quedaban estrellas fosforescentes que pegué de adolescente. Todo ahí contaba una historia. Las marcas en la pared donde medíamos mi estatura año con año. El closet donde guardé sueños y planes. La ventana por la que me escapé algunas veces. Ese cuarto era un museo de mi juventud, un archivo físico de quien fui antes de perderme. No dormí bien. Pensé en todas las decisiones que había tomado, en cada bifurcación donde elegí mal. Pensé en cómo el éxito puede ser venenoso cuando no viene con valores, en cómo el dinero te hace creer que eres autosuficiente cuando sigues siendo humano, dependiente de conexiones, raíces, amor. A la mañana siguiente, me despertó el olor a café. Fui a la cocina y encontré a mi mamá preparando el desayuno. Me miró sorprendida, como si no esperara verme ahí. Ofrecí ayudar. Dudó, pero me pasó pan para tostar. Era un gesto simple, cotidiano, pero cargado de significado. Un primer paso para permitirme ser parte de nuevo de esa dinámica. Desayunamos juntos, los 4. Mi papá comió poco. Leticia seguía cerrada, contestando con monosílabos. Mi mamá trataba de mantener algo de normalidad, preguntando cosas banales. Yo respondía, agradecido por cualquier puente, por pequeño que fuera. Después de desayunar,
Dije que tenía que volver a Sao Paulo a resolver algunas cosas. Vi el pánico instantáneo en los ojos de mi mamá, el miedo a que huyera otra vez. Me apresuré a explicar que volvería el fin de semana, que necesitaba renunciar al trabajo, entregar el departamento, recoger mis cosas, que había decidido volver a vivir cerca de ellos. La sorpresa fue general. Mi papá alzó las cejas. Leticia por fin me miró de frente tratando de descifrar si hablaba en serio. Mi mamá llevó la mano al pecho, con los ojos húmedos. Expliqué mi razonamiento. Tenía habilidades, experiencia. Podía trabajar como arquitecto freelance desde cualquier lugar. No necesitaba Sao Paulo para ganar dinero, pero sí necesitaba estar ahí para ser hijo, hermano, familia. Dinero podía hacer en cualquier lado. El tiempo perdido con ellos, ese no volvía. Mi mamá lloró abiertamente. Mi papá asintió despacio con una sonrisa apenas. Leticia se levantó de la mesa sin decir nada y se fue al cuarto. No supe si era emoción o desconfianza. Probablemente ambas. El viaje de regreso a Sao Paulo fue distinto al de ida. No estaba huyendo. Iba a cerrar capítulos para poder quedarme. Fue liberador de un modo que no imaginaba. Cada kilómetro no era distancia, era preparación para la cercanía. Llegué a mi departamento y me pareció extraño, artificial. Los muebles caros eran solo muebles. La decoración minimalista era solo vacío. No había alma. Era un set, no un hogar. Confundí comodidad material con felicidad. El lunes entré a la oficina por última vez. Mi jefe se sorprendió con mi renuncia. Ofreció aumento, ascenso, flexibilidad de horario. Agradecí, pero expliqué que no se trataba de dinero o puesto. Se trataba de prioridades. No lo entendió, pero lo respetó. Mis colegas hicieron una despedida. Mariana apareció. Intentó conversar, entender. Fui honesto por primera vez. Dije que me había perdido tratando de impresionar a un mundo que no valía la pena impresionar. Que cambié lo esencial por lo accesorio. Que necesitaba volver a casa, no geográficamente, sino existencialmente. Dijo que estaba cometiendo un error, tirando por la borda una carrera prometedora. Sonreí y respondí que el único error fue creer que la carrera era más importante que el carácter. Que el éxito sin familia con quien compartirlo es solo soledad bien pagada. 2 semanas después, volví al interior con el carro lleno de cajas. No eran muchas cosas al final. Cuando sacas las frivolidades, notas que acumulaste mucho menos de lo que pensabas. Vendí los muebles caros. Cancelé suscripciones innecesarias. Me deshice de ropa de marca que usaba para impresionar a gente que ni conocía. Renté un departamento pequeño en la ciudad, cerca de la casa de mis papás. No quería invadir su espacio de inmediato. Quería ganarme ese derecho poco a poco. El departamento era sencillo pero suficiente. Tenía un escritorio improvisado para trabajar en proyectos freelance. Los primeros días establecí una rutina. Me levantaba temprano, iba a su casa, desayunaba con ellos, ayudaba en lo necesario. Llevaba a mi papá a consultas, hacía las compras, resolvía trámites. Luego volvía a mi departamento a trabajar. Por la noche muchas veces regresaba a cenar con ellos. Mi presencia constante empezó a ablandar resistencias. Mi mamá ya me abrazaba con naturalidad. Mi papá conversaba de varios temas, compartía historias, me incluía de nuevo en la narrativa familiar. Pero Leticia seguía distante, una fortaleza que aún debía aprender a cruzar. Intenté distintos enfoques. Le ofrecí pagar la universidad por completo sin que tuviera que trabajar. Se negó. Dijo que no quería deberle nada a nadie, ni a mí. Le ofrecí ayudarle con los estudios, con proyectos, con lo que fuera. Agradecía con educación, pero mantenía la distancia. Entendí que con Leticia sería diferente. Ella fue la más afectada por mi ausencia. Sintió en carne propia las consecuencias de mis decisiones egoístas. Palabras y dinero no bastarían. Solo el tiempo y la consistencia podrían curar esa herida. Cambié de estrategia. Dejé de forzar la cercanía y simplemente estuve presente. Si necesitaba un aventón, lo ofrecía sin hacer ruido.
Si tenía dificultad con alguna materia, la ayudaba si ella lo pedía, pero nunca me imponía. Poco a poco, muy despacio, empezó a bajar la guardia. Un día me pidió ayuda con un proyecto de la carrera, justamente en mi área de experiencia. Pasamos horas juntos. Le expliqué conceptos, técnicas, revisamos dibujos. Al final, cuando el proyecto quedó listo, me dio un abrazo rápido. Fue breve, casi reacio, pero fue un abrazo, un inicio. Mi papá se recuperaba lentamente. Nunca volvería a ser el de antes físicamente, pero su espíritu renacía día a día. Comenzó a caminar por las mañanas, siguió la dieta al pie de la letra, tomaba sus medicinas puntualmente. Quería vivir, quería más tiempo con la familia reunida. Una tarde me llamó para ayudarlo a ordenar sus herramientas en la cochera. Sabía que era un pretexto para hablar. Trabajamos en silencio unos minutos, acomodando cajas, limpiando equipos oxidados. Entonces habló. Dijo que estaba orgulloso de mí, no por mi éxito profesional o el dinero, sino por la valentía de reconocer el error y cambiar de rumbo. Dijo que muchos hombres pasan la vida sin poder tragarse el orgullo, sin poder pedir perdón, sin poder empezar de nuevo, y que eso exigía más fuerza que cualquier trabajo físico. Sus palabras me conmovieron profundamente. Yo había buscado su aprobación toda la vida, pero en los lugares equivocados. Creía que debía ser exitoso, rico, importante, cuando en realidad él solo quería que fuera presente, verdadero, humano. Continuó, no me crió para ser perfecto, me crió para ser bueno. Equivocarse es humano, persistir en el error es decisión. Yo había elegido corregir el rumbo, y eso valía más que nunca haberlo perdido. Puso la mano en mi hombro, con fuerza renovada, y dijo que me amaba, que siempre me amó, que siempre me amaría. Lloramos juntos ahí, entre herramientas viejas y cajas polvorientas. No era llanto de tristeza, era llanto de sanación. Agua limpiando heridas, permitiendo que la piel se regenere. Salí de ahí más ligero, más completo. Empecé a reconstruir mi vida profesional de otra forma. Ya no buscaba impresionar, buscaba contribuir. Tomé proyectos más pequeños, de gente local, cobrando precios justos en lugar de cifras infladas. Ayudé al ayuntamiento con algunos proyectos de vivienda popular sin cobrar. Usé mis habilidades para servir, no para promocionarme. Curiosamente, cuanto menos perseguía el éxito, más aparecía. Clientes satisfechos me recomendaban. Mi reputación creció de manera orgánica. Empecé a ganar bien otra vez, no tanto como en Sao Paulo, pero suficiente. Y esta vez el dinero sabía distinto. No era trofeo, era herramienta. Herramienta para cuidar a los míos. 6 meses después de mi regreso, Leticia por fin se sentó conmigo a tener una conversación real. Dijo que todavía estaba procesándolo todo, que aún dolía pensar en cómo los abandoné, pero que veía mi esfuerzo diario, mi cambio genuino. Dijo que estaba intentando perdonarme, que era un proceso, pero que iba por buen camino. Esas palabras significaron más que cualquier elogio profesional que haya recibido. Significaron que estaba en la ruta correcta, que la reconstrucción era posible. No sería rápida ni fácil, pero sería real. Mi mamá organizó un almuerzo de domingo, como antes. Invitó a tíos, primos, vecinos. La casa se llenó de gente, de risas, de vida. Yo ayudé a cocinar, a poner mesas, a servir. No por obligación, sino por privilegio. El privilegio de volver a ser parte de eso. Durante el almuerzo, observé a mi familia. Mi papá contando historias antiguas a los niños de los vecinos. Mi mamá riéndose en la cocina con las cuñadas. Leticia conversando animadamente con los primos. Y yo ahí, en medio de todo, ya no como visitante o como el hijo pródigo, sino simplemente como parte integral de ese tapiz humano. Me di cuenta de que pasé años buscando significado en lugares equivocados. Oficinas, carros, departamentos, ascensos. Cuando el significado siempre estuvo ahí, en esa sala llena de gente sencilla, con comida casera y conversaciones sin pretensión. El significado estaba en pertenecer, en conectar, en el amor imperfecto pero real.
Un año después de mi regreso, cuando creía que lo peor había quedado atrás y que por fin había encontrado mi lugar, la vida me dio una última lección sobre la fragilidad de la existencia. Era un jueves cualquiera. Trabajaba en casa cuando sonó mi celular. Era mi mamá y el pánico en su voz me paralizó. Mi papá se había desmayado. La ambulancia iba en camino. Solté todo y corrí a su casa. Llegué al mismo tiempo que los paramédicos. Vi a mi papá subiéndolo a la camilla, el rostro cenizo, el cuerpo flácido. Mi mamá estaba histérica, Leticia lloraba desesperada. La escena era una pesadilla en bucle, una repetición cruel de un año atrás. En el hospital, el diagnóstico llegó rápido y brutal. Otro infarto, más severo que el anterior. Su corazón había trabajado más allá del límite. Los médicos hicieron lo posible, pero las próximas horas serían críticas. Código rojo. Riesgo inminente. Nos sentamos en la sala de espera de la UCI, los tres, abrazados esta vez. Ya no había distancia entre nosotros. La posibilidad de perderlo había destruido cualquier resto de rencor. Éramos solo una familia, asustada, vulnerable, implorando en silencio por más tiempo. Las horas se arrastraron como eternidades. Los médicos entraban y salían con semblantes graves. Los enfermeros evitaban mirarnos. Cualquier movimiento lo interpretabas. Cualquier silencio lo analizabas. Buscábamos señales de esperanza, pero las señales eran desalentadoras. Cerca de las 3 de la mañana, un médico vino a hablar. Su rostro lo decía todo antes de abrir la boca. Mi papá había entrado en paro cardíaco. Lograron reanimarlo, pero la situación era extremadamente grave. Los próximos minutos serían decisivos. Preguntó si queríamos despedirnos por si ocurría lo peor. Esa pregunta me destruyó de una forma que no sabía posible. ¿Despedirme? ¿Cómo te despides de alguien que es parte de ti? ¿Cómo pones en palabras décadas de amor, de lecciones, de momentos compartidos? ¿Cómo condensas una vida entera de gratitud en unos minutos robados a la muerte? Entramos los tres. Mi papá estaba inconsciente, rodeado de más máquinas que la primera vez. El sonido de los monitores era una sinfonía macabra. Cada bip un recordatorio de lo frágil que era ese hilo que lo sujetaba a la vida. Nos acercamos a la cama, cada quien de un lado. Mi mamá le tomó la mano y empezó a hablar. Palabras de amor, de gratitud, de recuerdos. Recordó el día en que se conocieron, la propuesta de matrimonio, el nacimiento de los hijos. Cada recuerdo era una joya pulida por las lágrimas. Dijo que había sido feliz, que él había sido un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Leticia habló de cómo él siempre la hizo sentir segura, de cómo nunca faltó a una presentación escolar, a un cumpleaños, a un momento importante, de cómo llegaba agotado pero siempre tenía energía para jugar con ella, de cómo era su héroe, su primer amor, su ejemplo de cómo debían ser los hombres. Luego me tocó a mí. Sostuve su otra mano, esa mano curtida que construyó casas, que me sostuvo cuando di mis primeros pasos, que me disciplinó cuando hizo falta, que me abrazó en victorias y derrotas. Y las palabras no salían. Tenía la garganta cerrada por la emoción. Respiré hondo y empecé. Pedí perdón otra vez. Perdón por haber tardado tanto en entender qué importaba. Perdón por desperdiciar tiempo valioso en frivolidades. Perdón por necesitar casi perderlo para valorar todo lo que representaba. Le dije que me enseñó a ser hombre, pero que olvidé las lecciones. Que me dejé seducir por definiciones vacías de éxito, por métricas superficiales de valor. Que confundí ascenso social con crecimiento personal. Pero que él, incluso sin hablar a veces, me había traído de vuelta al camino. Agradecí que no hubiera renunciado a mí, incluso cuando lo merecía, que mantuvo la puerta abierta, el corazón disponible, el amor intacto, que me dio no solo vida, sino lecciones sobre cómo vivirla, que fue mi padre no solo biológicamente, sino en todos los sentidos que importan. Terminé diciendo que, si necesitaba irse, podía irse en paz,
que yo cuidaría de mi mamá y de Leticia, que honraría su legado siendo el hijo que siempre mereció, que haría las cosas diferente de ahí en adelante, no por culpa, sino por amor, que él había cumplido su misión y ahora la misión era mía. Besé su frente fría y salí tambaleándome. Mi mamá y Leticia vinieron detrás. Nos abrazamos en el pasillo. Un abrazo apretado, desesperado, como si nos sostuviéramos para no desmoronarnos. Lloramos ahí, sin vergüenza ni contención. El dolor era demasiado grande para silenciarlo. Los médicos nos pidieron esperar afuera. Pasaron 20 minutos que parecieron 20 años. Entonces la puerta se abrió de nuevo. El médico salió, y por primera vez esa noche interminable, había algo distinto en su rostro. No era una sonrisa, pero tampoco su gesto grave de antes. Mi papá se había estabilizado. Los signos vitales mejoraron. No estaba fuera de peligro, pero había pasado el peor momento. Era pronto para certezas, pero había esperanza. Había una oportunidad. Caímos de rodillas ahí mismo. No fue planeado ni religioso. Fue el cuerpo cediendo al alivio abrumador. Agradecimos a todo y a todos, a Dios, al universo, a los médicos, a la suerte, a cualquier fuerza que le hubiera dado otra oportunidad. En los días siguientes, mi papá mejoró gradualmente. Despertó de la sedación. Nos reconoció. Pudo decir algunas palabras. Los médicos seguían cautos, pero admitían que era casi milagroso que hubiera sobrevivido a un infarto tan severo. Cuando por fin pude hablar con él a solas, me miró con esos ojos hundidos pero vivos y susurró algo que lo cambió todo. Dijo que había escuchado cada palabra que dijimos esa noche. Que, aunque inconsciente, de algún modo nuestras voces le llegaron. Que eso lo trajo de vuelta, no las máquinas ni los medicamentos, el amor. Dijo que ya no necesitaba pedirme perdón. Que había demostrado mi cambio con acciones, con presencia, con dedicación, que estaba orgulloso del hombre en que me había convertido, no por volver a la cima, sino por encontrar el suelo, por aprender que caerse y levantarse es más noble que nunca tropezar. Apretó mi mano con más fuerza de la que creí posible en su estado, y dijo que me amaba. No con la formalidad de despedida de la noche anterior, sino con la certeza de quien sabe que habrá más días, más pláticas, más tiempo. Y el tiempo, aprendido a la mala, es el único bien verdaderamente insustituible. Han pasado 3 años desde aquella noche en la UCI. 3 años de pequeños milagros diarios, de segundas oportunidades valoradas, de una vida reconstruida sobre cimientos verdaderos. Mi papá se recuperó más allá de las expectativas. Nunca volvió a la construcción, pero encontró una nueva vocación enseñando a jóvenes aprendices en cursos técnicos. Su experiencia de décadas ahora forma nuevas generaciones, y lo hace con pasión renovada. Mi mamá dejó de hacer limpiezas. Con mi ayuda y la jubilación de mi papá finalmente aprobada, pudo descansar. Volvió a coser, pero ahora por gusto, no por necesidad. Crea piezas artesanales que vende en ferias locales, más hobby que sustento. Su rostro recuperó el brillo. Las arrugas de preocupación se dieron lugar a arrugas de sonrisas. Leticia se graduó en administración con honores. Consiguió un excelente trabajo en una empresa regional y hoy gana su propio dinero con orgullo. Nuestra relación fue cicatrizando despacio, conversación tras conversación, momento compartido tras momento compartido. Nunca volvimos a ser como antes. El antes ya no existe, pero construimos algo nuevo, quizá más fuerte porque fue edificado conscientemente. Hace unos meses me dijo que por fin me había perdonado por completo. No porque olvidó lo ocurrido, sino porque vio que el hermano que volvió era distinto del que se fue. Que pagué mi deuda no con dinero, sino con presencia constante, con humildad, con cambio real. Esas palabras valieron más que cualquier premio profesional. Yo nunca regresé a São Paulo. Construí una carrera sólida aquí, trabajando en proyectos que impactan directamente a mi comunidad. Diseñé una escuela, renové el centro de salud, ayudé a planear un conjunto habitacional.
Mi trabajo ahora tiene rostro, nombre, historia. Cuando veo mis obras en la calle, veo a personas que conozco usándolas. Y eso tiene un significado que ningún rascacielos en Sao Paulo podría tener. Conocí a alguien también, Ana, maestra en la escuela que diseñé. Es sencilla, auténtica, con una risa contagiosa y cero interés en lo superficial. Cuando le conté mi historia, toda, sin omitir errores, solo dijo que lo que importa es quién soy ahora, no quién fui. Estamos construyendo algo bonito juntos, despacio y con conciencia. Mi vida hoy es infinitamente más simple que hace 4 años. Mi departamento es modesto, mi carro es de segunda mano, mi ropa común. Pero despierto cada día en paz. Duermo cada noche con la conciencia tranquila. Y eso, descubrí, no tiene precio. Los domingos volvieron a ser sagrados. Comemos juntos, toda la familia, siempre en casa de mis papás. A veces Ana nos acompaña. Platicamos, reímos, contamos historias viejas y creamos nuevas. Mi papá relata sus aventuras en la construcción a los hijos de los vecinos. Mi mamá enseña recetas a las nueras. Leticia habla del trabajo, de planes. Y yo observo todo con gratitud que me llena el pecho. Gratitud por haber tenido la oportunidad de volver. Gratitud porque me dejaron volver. Gratitud por las lecciones aprendidas de la forma más dura. Porque algunas verdades solo se aprenden a través del dolor, y la mayor de ellas es: la familia no es opcional si quieres éxito. La familia es el éxito. Hoy, al mirar atrás, veo claramente el monstruo en que casi me convertí. Veo el abismo hacia el que corría con los ojos vendados. Veo cómo el orgullo puede convertir logros en prisiones, cómo la ambición puede devorar el alma, cómo el éxito mal orientado puede ser el fracaso más devastador. Pero también veo la redención. Veo que se puede volver del precipicio, que se pueden reconstruir puentes que uno mismo quemó, que el perdón es real, incluso cuando parece imposible, que la familia verdadera no te abandona ni cuando lo mereces. Mi papá está sentado en la poltrona ahora, leyendo el periódico, los lentes en la punta de la nariz. Mi mamá está en la cocina tarareando mientras prepara el almuerzo del domingo. Leticia está en el patio, al teléfono, riéndose de algo que dijo su novio. Ana está a mi lado, su mano entrelazada con la mía. Esta es mi vida ahora. No tiene glamour ni ostentación, no impresiona a nadie en Instagram, pero es real, es sólida, es mía, y no la cambiaría por nada. Aprendí que la venganza es un veneno que nos tomamos nosotros mismos, que abandonar a quien nos ama, incluso cuando creemos tener razón, es siempre el error equivocado, que el orgullo herido sana con el tiempo, pero el tiempo perdido con quienes amamos no regresa, que el dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar el abrazo de tu madre, que las carreras se reconstruyen, pero algunos momentos con quienes amamos son únicos e irrepetibles. Aprendí que pedir perdón exige más valor que cualquier logro profesional, que admitir que te equivocaste, que estabas perdido, que necesitas ayuda, es señal de fuerza, no de debilidad. Que dar marcha atrás cuando vas en dirección equivocada no es fracaso, es sabiduría. Hoy sé lo que realmente importa. No es el carro que manejas, el departamento donde vives, ni el cargo en tu tarjeta. Es despertar sabiendo que las personas que amas están bien, que puedes abrazarlas, que comparten una historia en construcción. Es poder mirarte al espejo y reconocer a quien te mira. Es tener paz interior en un mundo que empuja al caos. Me fui de casa jurando venganza contra quienes creí que me debían algo, cuando en realidad yo era quien tenía una deuda eterna. Volví pidiendo perdón, de rodillas, despojado de orgullo, solo un hijo que por fin entendió el tamaño del amor que siempre tuvo alrededor. Y ese perdón, cuando por fin llegó, no me hizo más pequeño, me hizo entero. La mesa se está poniendo. Mi papá cerró el periódico y está ayudando a acomodar las sillas. Mi mamá saca el asado del horno. El aroma inunda la casa. Leticia entra y acomoda las flores en el centro de la mesa. Ana se ríe de algo que dijo mi papá. Este es mi domingo. Este es mi éxito. Esta es la vida que vale la pena vivir. ¿Y tú?
que lees u oyes esta historia, ¿ya pensaste qué es lo que realmente importa en tu vida? ¿Te has preguntado si corres tras las cosas correctas? ¿Si las personas que te aman lo saben? ¿Si estás construyendo recuerdos o solo acumulando logros vacíos? Porque la vida tiene una manera cruel de enseñarnos prioridades. A veces nos da tiempo para aprender. A veces nos da sustos, alertas, segundas oportunidades. Pero a veces simplemente nos quita lo que más amamos sin avisar, dejando solo el arrepentimiento y el vacío de lo que pudo haber sido. No esperes un infarto, una tragedia, una pérdida irreparable para despertar. No esperes estar al borde del abismo para notar que corrías en sentido contrario. Mira a tu alrededor ahora. Observa quién está ahí, quién siempre estuvo, quién seguirá cuando todo lo demás se caiga. Esas personas son tu verdadero tesoro. Llama a quien debas llamar. Abraza a quien debas abrazar. Pide disculpas si debes pedirlas. Perdona si debes perdonar. Regresa si debes regresar. No dejes que el orgullo te robe los años que podrían vivirse en paz y amor, porque al final, y el final siempre llega, no importará nada más que las conexiones que construimos, el amor que dimos y recibimos, los recuerdos que creamos con quienes realmente importan. Esta fue mi historia. La historia de cómo me fui jurando venganza y volví pidiendo perdón. La historia de cómo casi lo perdí todo persiguiendo nada. La historia de cómo encontré el camino de regreso a casa, no el lugar físico, sino el estado del alma. La historia de un hijo pródigo con la bendición de una familia que nunca cerró del todo la puerta. Que mi historia te sirva de espejo o de alerta. Que puedas aprender de mis errores sin tener que cometerlos. Que valores lo que tienes antes de perderlo. Que construyas una vida que, al final, te deje en paz. Y si te identificaste con alguna parte de este viaje, si tomaste decisiones que lastimaron a quien te ama, si pusiste el orgullo por encima del afecto, que sepas que no es demasiado tarde. Mientras haya vida, hay posibilidad de redención. Mientras haya arrepentimiento sincero, hay posibilidad de perdón. Mientras haya amor, aunque herido, hay esperanza de sanación. Así que ve. Haz lo que tengas que hacer. Sé la persona que hubieras querido ser. Construye la historia que querrías contar. Y cuando llegues al final, que al mirar atrás no veas una estela de conquistas vacías, sino un camino iluminado por el amor de quienes caminaron a tu lado. Porque al final solo el amor permanece. Solo las conexiones verdaderas resisten al tiempo. Solo la familia, esa que nos acepta con todas nuestras fallas y aún así decide quedarse, es la riqueza que vale la pena acumular. Me llamo Daniel. Esta fue mi historia. Y ahora quiero oír la tuya. ¿Has tenido que pedir perdón por algo que parecía imperdonable? ¿Casi pierdes a alguien importante por orgullo o decisiones egoístas? ¿Tuviste una segunda oportunidad para hacerlo distinto? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede tocar corazones, ayudar a quien pasa por lo mismo, ser la luz que alguien necesita para encontrar el camino de regreso. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus decisiones y relaciones, si te hizo sentir algo verdadero, deja tu like para que más personas encuentren este mensaje. Compártela con quien necesite oír que nunca es tarde para recomenzar, que el perdón es posible, que la familia vale más que cualquier éxito. Y si quieres seguir escuchando historias reales que tocan el alma y cambian perspectivas, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada historia tiene un propósito: hacerte sentir, pensar y quizá cambiar. Porque las historias no son solo entretenimiento. Son espejos donde vernos, ventanas para asomarnos a otras vidas y puentes que conectan experiencias humanas universales. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la vida es demasiado corta para vivirla con arrepentimientos evitables. Ama mientras haya tiempo, perdona mientras sea posible, regresa mientras la puerta siga abierta, porque mañana, a veces, es demasiado tarde.